Amigos y amigas del Arriero, estamos de vuelta luego de un buen tiempo y vamos a compartir con ustedes una muy interesante conversación sobre el manuscrito de Huarochirí. Van a ser varias conversaciones, pero esta es la primera y para ello tengo dos invitados de lujo, Edmundo Murrugarra, conocido por su trayectoria política, pero también por su trayectoria como educador, y Gonzalo Portocarrero, conocido también por su trabajo como docente universitario y por innumerables trabajos que ha publicado tratando de explicar los problemas de este país y por qué es que somos como somos. Bienvenidos ambos. El tema que nos convoca es el capítulo 5 del manuscrito de Huarochirí. Capítulo 5 donde se habla del origen de Pariajaja. Edmundo, ¿por qué es tan importante volver a leer el manuscrito y discutir este tema y en particular este capítulo donde se habla del origen de Pariajaja y este personaje llamado Watiacuri? Primero, para entendernos nosotros mismos en nuestra profunda intimidad, que es un amalgamiento, una mezcla, un amontonamiento de matrices culturales que están hirviendo. La palabra hay que recuperarla, la utilizaba José María Herbores. Hubo un tiempo que hubo una obra de teatro hace 50 años en Lima que se llamaba Hierve la chicha o La chicha está hirviendo, cuando empezaron las grandes migraciones a las ciudades. No terminamos, ni ha habido voluntad de entendernos de manera sistemática. Hay voluntad de reivindicar rasgos, matrices de una u otra civilización, en su forma religiosa también eso sigue actualmente, pero no se ha logrado una convivencia social que se sustente en un arreglo de este encuentro, choque de civilizaciones que siguen en cada uno de nosotros. Y cada cierto tiempo lo que pareciera empieza a ordenarse se derrumba y vienen las habladurías que constatan pues, violencia social, anomia, corrupción generalizada, y para atender y entendernos es que necesitamos estas matrices, porque estos manuscritos nos muestran una civilización, la europea de aquellos tiempos, en su trabajo de demoler la andina milenaria también y extirparla del alma y de la psique de las personas y de su convivencia social para instalar la otra. Este proceso no ha terminado y debiera terminar. Y por eso es la urgencia de trabajar en todos los niveles este material. Gonzalo, ¿tú coincides con Edmundo en esta urgencia? Yo creo que hay que recuperar la tradición, hay que estar más en lo que es nuestra historia, ¿no? Y para poder reconectarnos con nuestro pasado, el manuscrito es un regalo del cielo, por decirlo así, ¿no? Porque es un documento, pues, en cierto sentido inesperado, ¿no? Pero que viene a poner en evidencia los valores, los modelos de identidad, los ritos que estaban vigentes en el Perú de la antigüedad, ¿no? Y que de alguna manera aún continúan siendo válidos, ¿no? Y hacer esta conexión es muy importante para recuperar nuestra autoestima, nuestro orgullo, para volver a enraizarnos en nuestra historia. Estando de acuerdo en la relevancia de volver a las fuentes, como se ha dicho, ¿qué es lo que nos trae? Ya no todo el manuscrito, sino este capítulo del origen de Pariajaja. Lo que quiero resaltar es algunos pilares o vigas maestras de la matriz cultural, de esta autocomprensión del mundo. El núcleo episódico
nos dice ya un primer valor. Hay un Tantañanca que se hace pasar por Dios y por sabio y es un impostor. Es el fin de una etapa anterior donde el valiente y el rico es el que mandaba. Y se abre una nueva etapa. ¿Qué ocurre acá? Primero, el desprecio, la crítica general de todo el capítulo y de muchos de los personajes a la impostura, a la doble moral y por lo tanto el resaltar el valor de la transparencia. Esa impostura que implica un desorden, digamos. Es una corrupción, ¿no? Ahí está la madre de las corrupciones. Yo soy Dios y no soy Dios. Y yo soy sabio y no sabe nada, porque no puede curarse, no puede comprender qué es lo que le está pasando. Y tienen que venir otros actores, los renovadores, los que instalan un nuevo orden, una nueva forma de vivir, a resolver el problema. Pero volvamos al valor, el valor de la transparencia contra la impostura, contra la doble faz. Eso es lo primero. Y en esta tarea ya empezamos otro valor. Esta impostura es desinflada, es criticada por acciones bien concretas, donde participan dos personajes, dos héroes. Se ha reparado y con razón en el papel de Guatiacuri, pero Guatiacuri es el héroe, llega a sanar a Tantañanca, al impostor, porque tiene la información. Entonces ahí hay otro tema. Pero dejémoslo por el momento. ¿Cómo es que él llega a tener la información? El papel de los zorros y otros, hasta en la disputa que él va a tener con el cuñado. El papel que quiero destacar, porque no ha sido visibilizado, es el de la mujer de Tantañanca. Es ella la que desinfla, la que critica y se expone a ser vilipendiada en la memoria histórica, porque ella desinfla ese poder impostor. ¿Cómo lo hace? Entonces aquí viene el mito, a través de la diversidad, levantando otra de las grandes matrices de nuestra civilización. Damos la vida por lo diverso. Ella está tostando su maíz y un maíz de colores, el maíz moro, le cae en su genital. Y ella lo recoge y se lo da a un forastero que llega por ahí. Aquí está encerrado una de las cosas centrales. Le cae el maíz moro, el maíz de colores y los colores es un símbolo de fertilidad en esta civilización. Es buscado, el arco iris, todos están ligados al tema de la gestación y de la fertilidad. El maíz de colores, que yo no sé por qué José María no lo tradujo, le ponen maíz moro. En cambio, Gerald Taylor sí dice el maíz de colores. Dejemos el punto ahí, pero esto de colores y ligado al genital de la mujer, esa es la vida. Y se lo da al forastero. Entonces, traduce los dos traductores, la significación de la palabra quechua o aymara, ucha, como pecado. Ella pecó. Y entonces es adúltera. Y ella en un momento sí, cuando la apretan dice sí, he pecado y soy adúltera. Pero hay que reparar ahí, y ahí, por lo tanto advertamos que estamos trabajando sobre traducciones de estos inmensos espíritus que son Arguedas y Taylor, pero hay que trabajar con la lengua original, con el quechua del siglo XV y XVI, que era un quechua que se montaba sobre el jacaro, el aro y el aymara y el puquinas. Que no es el quechua que conocemos. Pero, y termino con esto. El ucha, recogido por el González Holguín, sí, dice en primer lugar pecado, pero luego en las formas que es usado, ahí aparecen otras variantes, otras significaciones. El de Bertonio te da las tres significaciones básicas con las cuales hay que trabajar. Es pecado, es negocios, trato con otras personas, y es pleito, es bronca. Es ruptura de la norma en general. Los tres son formas de romper el orden, de traerse abajo las normas establecidas. Ahí me quiero detener un poco porque un gran problema es la traducción, ¿no?
Y claro, cuando tú me dices pecado, yo pienso en el siglo XVI y hay una noción de pecado que además no es la misma que tenemos ahora, ¿no? Pero es la noción que tenían los españoles, porque la noción de pecado en el mundo quechua o indígena no existía como tal, ¿no? O tenía esta variedad que Bertonio interpreta, porque también es una interpretación de Bertonio. Gonzalo, en relación a lo planteado por Edmundo, ¿tú compartes esta interpretación de la importancia del rol de la mujer, del personaje Tantañanca? Bueno, yo creo que el capítulo 5 es uno de los capítulos más importantes del manuscrito, porque en este capítulo se da cuenta de una suerte de cambio de civilización, ¿no? Se da el pasaje de lo que el mundo llamado este mundo de la impostura a una sociedad diferente, a una sociedad más justa, más equilibrada, ¿no? Donde el héroe cultural que permite la transformación es precisamente Guayaquuri. Guayaquuri es un hombre pobre, pero al mismo tiempo es sagaz, es un hombre que está muy atento a los signos de la naturaleza, ¿no? Es el que sabe, es el que conoce. Es el que ¿no? conoce, sí, conoce el lenguaje de los animales, ¿no? Sabe cómo aproximarse, digamos, de forma efectiva a todos los fenómenos naturales, ¿no? Es un sabio, ¿no? Entonces es esta actitud la que permite primero enterarse de lo que está pasando y luego poder vencer, digamos, en los desafíos consecutivos al cuñado, ¿no? Que lo desprecia por ser pobre. Porque Guayaquuri es un hombre muy pobre, ¿no? Claro, ahora, eso es lo que llama la atención, que es presentado como un hombre muy pobre. Claro, en nuestros esquemas eso no funciona. Es presentado como un hombre muy pobre, pero es el que tiene el dominio de la naturaleza, finalmente. Riqueza, claro. ¿Sí? ¿Cómo se entiende eso? Porque a nuestros ojos aparece como una contradicción. Es otro problema lingüístico que tenemos, Huaccha. ¿Cómo traducimos Huaccha? Cuando yo trato esto con los profesores, empezamos cantando para Huaccha, el huayno puneño Huaccha Puquito. Es un estremecimiento cósmico por la orfandad. Justamente le dice Huaccha Puquito, me dicen, porque soy huérfano. Huaccha tiene esas dos dimensiones y lo de pobre, o sea, carente de bienes es derivado. Lo principal es que no tiene vínculo. O sea, eres pobre porque no tienes vínculos. Ahí está la raíz de tu pobreza. Es la ruptura, es la raíz de tu pobreza. Pero no tienes bienes porque no tienes vínculos, pero tienes otra cosa. Y ahí es lo que tiene Guayaquuri justamente. ¿Qué tiene? Como ha señalado Gonzalo, esta comunicación con los zorros. Él entiende el lenguaje de los otros seres. Los escucha, no sabemos si oníricamente o despierto, pero escucha la conversación de los zorros. Y el símbolo zorro es otra de las riquezas acá. Es un puririnchis, es un caminante el zorro. Anda por todas partes husmeando, metiéndose a coger sus gallinas en las casas y logra meterse en la intimidad de la gente. Entonces, Guayaquuri tiene información a través de los animales. Ahí está uno de los valores, la información. El segundo es que él es un forastero. Y estamos justamente en un programa que tiene ese nombre, los arrieros. Los arrieros son forasteros donde lleguen. Siempre. Entonces, pero son los que acumulan información, relaciones. Como los zorros. Exactamente. Ese es un valor que hay que recogerlo por el gusto de viajar, por esta pasión de ir viajando y circulando, porque si no, no puede levantarse, no hubiese podido levantarse una gran civilización en los Andes, por las restricciones que tiene cada microclima, cada quebradita, cada pampa. Tienes que articularla con las otras microclimas y zonas. Eso lo han trabajado bien Murray y los geógrafos, que si no hubiese habido esta pasión por el caminar, o mejor dicho, la pasión por vivir te lleva a caminar, a ser un caminante. Gonzalo, hemos mencionado los zorros y cuando uno menciona los zorros en el Perú automáticamente lo primero que piensa es en José María Arguedas, ¿no? Que fue uno de los traductores del manuscrito, pero que además, digamos, de alguna manera extrae a los zorros del manuscrito y los transporta a la novela, ¿no? ¿Tú compartes esta idea del zorro como esta suerte de intermediario? Y en todo caso, porque nos habla de dos, ¿no?
qué es lo que quiere significar en el manuscrito? Y luego, ¿por qué es que Arguedas es que los convierte en un personaje que se termina convirtiendo en un personaje central en nuestro imaginario, en la pregunta por el nosotros, que es otra pregunta en la que tú también estás sumergido? Claro, yo creo que el capítulo 5 tuvo una gran influencia sobre Arguedas, ¿no? Lo impresionó mucho. De ahí extrajo esos personajes que son los zorros, ¿no? Pero no solamente los personajes, sino el punto de vista, ¿no? Hay una potencia mítica, una potencia engendradora en el capítulo 5, ¿no? Que tiene que ver con el nacimiento de Pariacaca como símbolo del nuevo orden, ¿no? Entonces, en este capítulo 5, los zorros son usados, ¿no? Son extraídos por José María Arguedas, pero también es esta perspectiva fantástica, ¿no? Entonces, la novela que resulta del encuentro de José María Arguedas con el manuscrito de Guaro Churí es precisamente el zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? Donde lo que vemos es una renovación, digamos, de la perspectiva mítico-fantástica, ¿no? Que hace que Los zorros sea una novela tan vanguardista, ¿no? Porque es una novela, por un lado, total, es una novela muy picada en su estructura, ¿no? Y es una novela donde lo fantástico permea totalmente la realidad, ¿no? Pero al mismo tiempo es una novela que pretende ver la realidad de Chimbote del siglo XX desde una perspectiva de larga duración, desde una perspectiva de la cultura, ¿no? Ubicando, digamos, pues los cambios, ¿no? Dentro de continuidades, ¿no? Que remiten al manuscrito. Entonces, los zorros le alimentan en Arguedas una vena que ya tenía, ¿no? Que era esta perspectiva más bien mítico, fantástica, ¿no? Quiero terminar con una pregunta breve, si me pueden dar una respuesta breve también, sé que es difícil, pero siempre el cambio de orden que está planteado acá, ¿no? Tiene que implicar la destrucción de lo antiguo, porque está planteado en el relato, ¿no? El mundo. Es la superación, no. Es un reordenamiento, es una redisposición y resignificación de los seres. Primero, que llega a Guayacuri un forastero de abajo. No hemos destacado eso. Viene de abajo. Viene de abajo. Viene subiendo. Y por eso es que después, en los capítulos posteriores, vamos a encontrar este eco permanentemente. Cuando Viracocha, el Inca, dice, manda abajo, que traigan la solución. Y viene la golondrina, etcétera, y toda esa historia de la cajita. De abajo viene, o sea, ¿y quién es abajo? Y cuando está en este problema de la disputa entre los dioses, las huacas y el dios cristiano, finalmente cuando hay un momento que hay un grito, no sé qué nombre le pone, y tiembla la tierra. ¿Y quién hace temblar la tierra? Uno de los más poderosos huacas, que es Pachacama, que sostiene la estructura planetaria. El tema, yo quería terminar diciendo, uno, los zorros vuelven a aparecer en el primer reto que tiene que vencer. Sí. Yo estaba diciendo que Guayacuru se casa con la segunda hija de esta mujer y de Tantañanca. Sí. Él va a terminar siendo Chaupiñanca. Entonces, él hereda del orden, del viejo orden, muchos de los materiales. El sapo no muere, el sapo se queda. O sea, no es una tierra arrasada. No es una tierra arrasada. Segundo, que él vence a Guayacuru gracias otra vez a los zorros. Por consejo de Pariacaca le dice, anda a tal cerro, ahí va a llegar hasta el venado muerto, o el guanaco muerto. Y viene el zorro con su antara, y su esposa, la zorrina, viene con un tamborcito y con el poronguito de chicha. Aquí hay símbolos nuevamente, la música, el papel de la música, porque el primer reto es bailar y cantar y emborracharse con todo. Y lo vence él gracias nuevamente a los zorros. Pero ¿qué aportan los zorros? Esta esencia que es la música, que es la vibración del universo. Yo creo que a eso, por ejemplo, el nuevo orden nuevamente incorpora la música, no la desecha, ni la antara, ni la chicha, ni la tinja. Al contrario, elementos que persisten. Exactamente, persisten. Gonzalo. Bueno, yo creo que el viejo orden
se disuelve en el nuevo orden, ¿no? Muchos elementos del viejo orden permanecen, pero ya con otra función, con otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, es el caso que ha señalado Edmundo, ¿no? De un personaje del viejo orden que es Chaupiñanca, va a ser parte del nuevo orden y va a tener una participación destacada en este nuevo orden, ¿no? Pero ya estamos ante un cambio muy radical de perspectiva, ¿no? Amigas, amigos, ha sido una conversación en la que hemos saltado en el relato, nos hemos ido hasta Chimbote en un momento, pero lo importante es justamente mostrar la vigencia de este manuscrito, de este documento, que como se ha recordado fue traducido por Arguedas, también por Taylor, ¿no? Y que es central para poder seguir intentando responder finalmente qué es lo que somos, ¿no? Y también cuánto de lo que fuimos sigue vigente. Mira, yo te añadiría abusivamente diciendo que este éxito que ahora se vanagloria a todo el mundo por unanimidad, la comida. Guatiacuri es la revolución de la comida caminando. Guatia es la papita asada en la tierra misma y Cori por eso es un tesoro de oro, ¿no? Nos vamos con esa figura de la Guatia. Muchas gracias, amigos, y vamos a seguir conversando sobre el manuscrito.